En realidad se viene una de las condiciones adicionales del Fondo Monetario Internacional y este tiene que ver con la subida de los precios de los combustibles. Se entiende que van a subir únicamente el costo de las gasolinas, no se va a tocar el diésel. Aparentemente todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente, tampoco se va a tocar el gas de uso doméstico, pero en todo caso ya se configura un escenario complejo, primero porque va a ocurrir lo que siempre habíamos hablado. Se acuerda que comentábamos que cuando la gente tiene dinero en la mano, pues ese dinero lo gasta y circula en la economía. Pero en este caso el gobierno lo que haría es retirar ese dinero de la mano de la ciudadanía, más o menos 600 millones de dólares, 620, 600. Pero puede ser un círculo, no sé si virtuoso, vicioso, porque el, el subsidio viene a ser lo mismo. Si en vez de subsidiar esa gasolina le dan al pueblo para que en obras, en tantas cosas, podría también empezar a circular, ¿o no? El razonamiento puede tener lógica, pero hay un tema. Es que no le van a dar al pueblo en obras, pues, porque no han hecho absolutamente nada. Tienen un presupuesto de 1.733 millones en el plan anual de inversiones. Lo comentamos la semana pasada, creo que fue. Y solo han gastado 23. De 1.733, fíjese, llevamos medio año, solo han gastado 23 millones de dólares. Entonces eso nos deja ver de manera clara cuál un poco es la línea que lleva el gobierno. Claro, ¿y cuál sería la ganancia hacer eso? Están cumpliendo una de las condiciones que les pone el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con la subida del IVA, con la subida de los combustibles, y de alguna manera se ven forzados, el gobierno me refiero, a implementar este tipo de medidas. Eso por un lado, por el lado de los números, digamos. Por el otro lado, viene lo social. Lo social implica que a lo mejor si alguien pone 5 galones a la semana y tiene un salario, un ingreso fijo, a lo mejor le afecta pero poco, ¿no? Pero hay sectores, y me refiero a los sectores que están bajo la línea de pobreza, que sí lo van a sentir, porque esto obviamente va a tener una escalada en los precios. Fíjese usted, hace poco, creo que fue la semana pasada, 15 días, salió el reporte de las ciudades más caras del país. Sí. Loja es una de ellas. Sí, está en la quinto lugar. Loja es una de las ciudades más caras del país. Y claro, esto por supuesto que va a abonar, porque normalmente suben... ¿Qué podría subir con la gasolina? En general sube todo, por dos razones. Una, porque hay un amplio, especialmente en provincia, cuando se transporta productos, pues no hay un transporte formal de camionetas, de buses para transportar los productos, sino hay una especie de economía pequeñita con los vecinos que cobran en función, y no es que tienen una camioneta con permisos de operación, etcétera, sino que hacen ese trabajo, viven de eso. Estoy hablando solo de un sector pequeñito, fíjese usted. Y si se incrementa la gasolina, se va a incrementar el flete. Y por ósmosis, todo sube, doctor. Eso es lo primero que hay que considerar. Si todo sube, obviamente vamos a tener una escalada de los precios. Fíjese usted que con la subida de los 3 puntos del IVA ya tuvimos incrementos. Un incremento en el costo de la canasta básica. Eso ya se midió, aparentemente son entre 27 y 30 dólares que subió la canasta básica. Y esto va a tener un impacto que a lo mejor muchos de los que nos escuchan no lo sienten, pero sí hay que ser sumamente claros. Nosotros tenemos alrededor de 7 millones de personas que están en pobreza. Se estima, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que las personas que perciben de 90 dólares para abajo al mes son pobres. Pero, y esos más o menos son 6 millones de personas, pero ahí es fácil hacer cuentas. ¿Qué pasa con el que gana 91 dólares al mes? O con el que gana 92 dólares al mes. Y así, irle subiendo. Hasta 120 incluso podemos poner. Ya. Doctor, ¿podríamos superar esta llamada? Claro, buenos días. Sí. 725-400, lo escuchamos. Adelante. Muy buenos días. En este tema de los subsidios, creo que debería ser penado. Cada vez que un candidato vaya en campaña, mientras llegue al poder, llega todo lo contrario. Lo que ha sucedido con este presidente Cantón. Ofreció todo lo contrario de lo que está haciendo ahora. Y se ve que no sabe el manejo efectivo de lo que es un país. Muy amable, gracias. No, mire, doctor, por favor, todas las llamadas telefónicas, cuando una persona
A mí me da mucho gusto por comentar esta llamada, me agradó esta llamada, por ejemplo. Pero yo no tengo la obligación a veces de contestar, son para ustedes las llamadas telefónicas. El otro día nos metimos en un lío con la llamada le cuento, de hace 8 días, la llamada del profesor Enzo Neira que hubo resentimiento de personas que decían que usted había ignorado esa llamada telefónica y que la banalizó, la minimizó, pero más que todo la ignoró. Entonces eso me permite aclarar incluso con el ciudadano. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar bien de lo que dijo la persona ahorita. Estoy de acuerdo y correcto. Pero el asunto es que son para ustedes, doctor. Entonces, Claro. ya pues usted verá si le responde, no le responde, pero aclárele eso porque nos trajo un pequeño lío. Las disculpas debidas para el profesor Enzo Neira. Pasando, mire, a la llamada que acaba de decir el señor, es que yo justamente iba a ir por ahí. Justo ayer estaba mirando unos videos de la campaña del ahora presidente Noboa, en el que decía exactamente lo contrario. Yo no voy a subir los combustibles, dijo textualmente. Es más, los voy a bajar. Voy a bajar el precio del diésel para aliviar a los transportistas. Dijo eso en campaña. Lo dijo en campaña. Ya, pues eso es feo, y es lo que dice el ciudadano. Claro. Pena de muerte, pidió para el presidente. No, pena de muerte, no. Tortura, ¿qué pidió? Alguna cosa pidió, pero... No, lo que debemos pedir es el castigo político en las urnas. Perpetua creo que pidió, pero pidió alguna crueldad, lo noto, porque... Pero está bien, pues si ofrecen y hacen lo contrario. Yo lo que veo, doctor, es que hemos perdido, estamos banalizando la mentira, estamos premiando la mentira, y muchas veces los ciudadanos sabemos que alguien nos está mintiendo, pero terminamos dándole el voto porque sabemos. Perdón, porque la mentira suena bonito a veces, nos dicen lo que queremos escuchar. Y me recuerda lo que pasó en la campaña para la alcaldía aquí. A nivel de gobierno, yo en realidad veo que esta es una medida adicional que va en desmedro de la economía de los ciudadanos, porque como le decía hace un momento, estamos tomando alrededor de 620 millones, se eliminarían con la quita del subsidio, se le quitarían al ciudadano, perdón, con la quita del subsidio a las gasolinas, 600. Eso significa que hay 620 millones menos que circulan en la economía. Lo que este gobierno está haciendo es recaudando para pagar deuda, no hay otra. Aquí hay algunos elementos que son bastante graves y tienen que ver con el destino de los fondos de los 4.000 millones de dólares que nos va a prestar el Fondo Monetario Internacional. Primero, el destino, ¿a dónde van a ir esos fondos? Segundo, ¿cuál es la tasa a la que nos presta el Fondo Monetario? ¿Se acuerda usted que muchas veces nos decían que el fondo nos presta a tasas extremadamente bajas? La tasa ahora será del 7%. Esto va claramente en contra de la Constitución, que señala que tiene que destinarse a obras, a inversión productiva o para pagar deuda en condiciones que mejoren la deuda. Pero en este caso no. Porque le cuento lo que está pasando. Doctor, cuéntenos luego de esta llamadita. Adelante, vamos. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Doctor Aponte y el panelista, en verdad yo pienso que nadie, ningún ecuatoriano, vamos a creer que los subsidios se supriman o el alza de los combustibles, que todo sube, todo va a subir. Pero hay medidas que, por ejemplo, lo que iba a decir, no sé qué irá a decir, porque él ha aprendido igualito a su jefe, al prófugo de la justicia, a sonreírse y no contestar seriamente, o es que no conoce, o es que se burla de quién llama, o de quién no. Entonces yo sí le pido un poquito de seriedad y que no quedaba bien lo que decía el prófugo cuando se reía y se burlaba de la gente. Aquí estamos nosotros en un problema, en verdad, porque la situación cada día se complica. Los 4.000 millones que va a prestar el Fondo Monetario Internacional, todo mundo coincide y sabe que va a ser la mayor parte de esa plata, no se va a invertir en obras del pueblo ecuatoriano que tanto las necesita. ¿Por qué? Porque va a pagar las deudas que dejaron los gobiernos anteriores y el jefe de él. Porque el prófugo de la justicia dejó deudas, doctor Aponte, no solo para que las pague este gobierno o el señor que pasó Lazo, no. Aquí viene por los siguientes gobiernos, seguirán pagando la gran cantidad de miles de millones que dejó en deuda el señor Correa. Entonces eso tiene que el panelista saber eso, que como repito, los 4.000 millones van a ser para pagar la mayor parte de deuda que dejó su jefe. Gracias. Bueno, ahí échele. No, piden respeto, pero son irrespetuosos, ¿no?
También, por ahí sí, Leo. El término, doctor, querido doctor, revisemos eso. Pero bueno, Verá. a pesar que legalmente dicen que es el término correcto, ¿no? No es que dicen, es el término Hablemos un correcto. poquito de eso, mire, por ejemplo, la deuda quedó en alrededor del 40%, un poquito menos, 40%. Eso es lo que nos iba a contar usted. No, le iba a contar otra cosa, pero ya que Ya, llamó ya. el caballero, Ya. ponerle un poquito de contexto a lo que dijo. Alrededor del 40%, pero el país creció en activos en 100.000 millones de dólares, pues. Eso es lo que no dicen. Ahora, desde que el señor Lenín Moreno, de marzo-abril del 2018, cambió el modelo, nos hemos endeudado en otros 40.000 millones de dólares y el país no ha crecido en activos. Absolutamente nada. Usted ha visto que no se ha hecho una sola obra. Bueno, el señor Lazo hizo un poste por ahí, puso un poste, ¿se acuerda usted? Inauguró un poste, alguna cosa. Un postre, Cuando nosotros... postre. Poste de luz eléctrica. Cuando nosotros nos porque endeudamos no lo he en el visto. banco, las familias, es para construir su casita, para comprar un carrito. Crece una deuda, tenemos un pasivo, pero también tenemos un activo, que sería el carrito, que sería la casa. Obvio. Eso fue lo que ocurrió, pues. 40.000 millones más o menos, un poco, alrededor del 40% del PIB en ese momento, y 100.000 millones de dólares en activos. Activos significa que tienes una obra, que tienes un terreno, una casa. Nosotros tenemos hidroeléctricas, hospitales, escuelas, aeropuertos, etcétera. 100.000 millones de dólares. Esa es la diferencia, pues. Además, la Constitución prohíbe endeudarnos para gasto corriente. Se puede endeudar el país para inversión, para hacer obras, se puede endeudar para tener inversión productiva o para pagar deudas siempre que sea en condiciones ventajosas, mejores a las anteriores. Sí, pero también hay obras como la Coca-Cola, que es un fracaso. Cuéntenme, denos sus argumentos, ¿por qué? 725-400, última llamada, la escuchamos, adelante. Doctor Freddy, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. El señor parece que es revolución ciudadana, pues, lógico. El señor parece que está medio enojado porque ya no siguen ocupando a los chinos. Ahora pues también está enojado porque no saben el dinero en qué lo van a utilizar. Y les recuerdo pues sobre las obras con sobreprecios. Por eso es que están bastantes exministros de Correa fuera del país. Entonces eso tiene que ser un poco más serio, hablar en son de país, ya no sigan engañando al país, por favor. Doctor Freddy, muchas gracias. A usted también, pero bueno, no más llamadas telefónicas por el tiempo, pero le dicen algunas cosas que está bien, o sea, tampoco es que, o sea, si se la hizo deliberadamente, pues es pecaminoso. ¿De qué? ¿Pero de qué estamos hablando, doctor? Usted nos iba a contar algo, pero claro, hay obras que también se hacen y que son mal hechas. Es como que uno compra un carro usado de buena fe, pero le venden de mala fe, ¿no? Con vicios ocultos por ahí, con algún daño que uno no lo puede advertir. Y pues en realidad la intención era comprarse un carrito para ya, pues no jalar pata, pero el carro le sale malo, ¿no? El carro le sale malo y pierde, Puede ser que en las obras también se haga eso, ¿no? Pero Coca-Cola dice que es un fracaso los informes, y a tal punto dicen las autoridades, pues no lo dice cualquiera Vamos a ver, ¿qué dicen? Y no lo dice cualquiera que se cruza por la calle. A tal punto que comienza ya una investigación de la Fiscalía para resolver el asunto, aunque casi la mayoría están prófugos, lo cual va a ser infructuoso, pero igual los van a procesar. El asunto es que, por eso se llama de investigación, ¿no? Eso es una investigación previa, o sea, para ver cuáles fueron los responsables, cuáles no. O es como que dijéramos aquí la vía occidental. No nos vayamos tan lejos al oriente ecuatoriano. O sea que aquí en el Ecuador nada es lejos. Vayamos aquí nomás a la occidental. Una sola lámpara fotovoltaica no sirve. Dijo aquí el presidente actual de la empresa eléctrica que eso cuesta $1 millón reponer las normales. Lo dijo acá. $1 millón poner las lámparas LED, las que son, no sé cómo se llama esto técnicamente, pero y que las otras no sirven para ningún lado, o sea, se dañan. Entonces, por ejemplo, ¿eso qué era? Un activo, una inversión, pero no sirvió. Claro, doctor, a ver, pero vamos analizando, ¿eh? Ya habló usted, Claro. Yo lo escuché con mucha atención. A ver, primero, esto es
Lo que pasa es que muchas veces, doctor, banalizamos las cosas. Hablemos del tema importante, y si quiere luego tocamos la vía esta de acá, que tiene muchas fallas. Coca-Cola Sinclair. ¿Cuál es la tasa de retorno en obras eléctricas? Alrededor del 24%. ¿Qué significa eso? Que más o menos en 5 años o un poquito menos las obras están pagadas. Recuerde usted lo de los aerogeneradores de acá del Villonaco, los molinos que les dicen. Ya. Se pagaron en 5 años. Las obras eléctricas tienen una tasa de retorno altísimo. Ahora mismo nos hace falta generación eléctrica y usted lo conoce. Eso es lo primero. Lo segundo, la Fiscalía empezó investigaciones por Coca-Cola Sinclair al otro día de que cambió el modelo y no ha ocurrido nada. 7.000 fisuras, que ya se cae, que no sé cuántos miles de millones de sobreprecio, doctor. Estos gobiernos han tenido la justicia. Los técnicos han tenido todo, absolutamente todo, y recién si no fuera por esa hidroeléctrica, Ecuador hubiera tenido apagones, todo el país de 12 horas diarias. Quiero hacerle recuerdo de algo. ¿Recuerda usted que nos decían que la refinería de Esmeraldas va a explotar? Terrible la explosión. Los mismos que nos decían que iba a explotar, un mes después nos decían que tenían una oferta para comprarla. Ese es el modus operandi de estos grupos, doctor. Yo entiendo que la gente a veces se molesta, pero, doctor, mire, yo siempre intento ser objetivo. Yo no puedo negar, pues, que hay fallas acá en la vía lateral de paso. ¿Las conoces? Claro, por supuesto, doctor. Y aquí viene lo importante de lo que yo quería decir. ¿Cómo debemos juzgar a un gobierno? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En base a qué? Ahí viene lo importante y la necesidad de tener una ciudadanía culta e informada, pues. Porque si es por esta vía, pues, si fuera la evaluación solo por esa vía, el gobierno no nos sirvió de nada. Pero si medimos en total, medimos la globalidad, 2 millones de personas dejaron la pobreza, 100.000 millones de dólares en activos, se duplicó el Producto Interno Bruto del país, la clase media creció, se duplicaron los salarios en ese tiempo. Si medimos así, pues de largo es un gobierno que merece la pena retomar, al menos el proyecto. Lo que nos sugiere la gente cuando ve una cosa pequeñita, siempre van a haber errores pues, cuando se hacen cosas. Yo a veces a mí me salen las cosas mal cuando estoy haciendo algún trabajo manual en la casa. Y no digo que estemos justificando, pero lo que digo es que no tenemos que perder las perspectivas. Si alguien cometió errores ahí, la justicia tiene que actuar, meterlos presos de manera ejemplar. En esa y en todas las obras en las que se cometan errores, pero no podemos juzgar y condenar a la desgracia a un país como lo hemos hecho. Mire dónde estamos ahora. Solamente porque encontramos una o dos cositas así. Lo que nos están diciendo es que si tienes un granito en la mano, tienes que cortarte aquí en el brazo. O si te duele el tobillo, que te cortes la pierna. Eso nos han estado diciendo y eso es lo que el país ha hecho lamentablemente en estos años. El momento histórico que vive el país no se ha vivido nunca. Jamás fuimos uno de los países más peligrosos del mundo, con una economía en contracción. Este año vamos a crecer 0 o tal vez tengamos decrecimiento. 3 trimestres del último año no han sido consecutivos, pero 3 trimestres hemos tenido crecimiento negativo. Significa que la economía se está contrayendo. Y eso hay que entender. Cuando una economía se contrae, no genera empleo, se contrae el empleo. Y sin embargo, la propaganda del gobierno nos dice que han creado 100 y pico miles de nuevos empleos. No es así, doctor, nos están mintiendo. Y esos datos se corroboran con los datos del Seguro Social. Sin embargo, a pesar de que la verdad está mostrada ahí, mucha gente lleva en la cabeza un velo de odio que no le permite ver las cosas, que prefiere cortarse el brazo porque hubo un granito en la mano. Lamentablemente esa es la situación, ese es el Ecuador que estamos viviendo. Y es complejo cambiar. Mire, lo que yo estoy haciendo aquí es sentándome, contando datos, haciendo reflexión. Es durísimo porque siempre hay gente que llama y ataca. Hay gente que llama. Yo, mire, no le contesté la semana pasada al señor Neira, porque con él tenemos una larga historia, mire. En alguna ocasión se portó bastante grosero. Yo jamás ofendo a la gente. Bastante grosero. Y trato de no tener ningún tipo de contacto y eventualmente es por eso que no le contesto. Se pasó de la raya en alguna entrevista que tuve en algún medio, pero así de una forma como no debe hacerse. Descomedida, dice usted. Extremadamente. Y es por eso que yo a veces le contesto, a veces comento algo, a veces no. Y prefiero no hacerlo, porque, bueno, le he comentado las razones. Ahora, en todo caso, si se sintió ofendido, mire, yo soy
trato de ser caballero y le pido las disculpas del caso. No he querido minimizarlo, pero no quiero tener ningún tipo de contacto con él. Ya, está bien. Le leo este par de mensajes, doctor. Dice, buenos días, dice, lo que pasa es que bloqueo acá y nos llaman igual por el celular. Veamos ya que llamó el ciudadano, a ver si le podemos sacar rápido la llamada, porque quiero leer unos mensajes. Buenos días. Buenos días. Pero ponte. Lamentablemente este señor no mismo entiende. Y qué pena que sea catedrático. Mire, doctor, Imagínese yo, qué no estará vayamos en lo mismo, manifestando doctor. Yo esa- realmente le pido disculpas. O sea, Ella estamos analizando datos, estamos siendo Le digo que objetivos. bloqueé la línea. Pero Ellos, o sea, nos llaman mire, por el y celular. por eso es que es duro, doctor, ¿Hasta dónde es podemos duro, llegar? es duro pararse aquí, doctor. Sí, sí. A Porque ver, esta gente, solo un segundo. Porque ¿Cuál es su tiene que nombre? contemplar, ¿Cuál es su nombre, porque amigo? En tiempo de bonanza se Amigo. la barrieron toda. Amigo, ¿cuál es su país nombre? debería ser un país que tenga ¿Cuál mucha es su solvencia nombre? económica. Le Ya que en 100 he años preguntado no cuál recibió es del cuál es su Ecuador. nombre, amigo. Le he preguntado cuál es su nombre. Tiene razón el doctor Torres, o sea, tiene razón, o sea, a ver, entra con chalaca, así, fuerte. Pero, y como siempre he dicho, digan lo que quieran, doctor. En realidad no es por nada. Pero identifiquémonos, asumamos la responsabilidad de lo fuerte que vamos a hablar o de lo fuerte que somos. Primero, bueno, nos identificamos y luego decimos lo que queremos. Doctor, permítame, estaba yo por leer el mensaje. Dice, buenos días, Freddy. Dice, cuando los candidatos en campaña ofrezcan hacer tal o cual obra y no la cumplan, deben ser castigados con todo el peso de la ley. Pero cuando nos mientan descaradamente, como por ejemplo el candidato Andrés Arauz, ofrecía sacar oro de los celulares, ahí sí debe ser castigado con pena de muerte. Sí, pero no ganó. En todo caso, no ganó su oferta. Y yo creo que, a ver, este otro mensaje, pero dice lo mismo, ¿no? Y el Coca-Cola que está a punto de no servir, luego son perseguidos políticos. Bueno, hay un informe incluso hasta de los gringos, un informe muy técnico, muy serio, y si quiere se lo vamos a traer. No sabía que iba a tratar ese tema hoy, pero, doctor, le leo uno más, aunque hay muchos, ¿no? Uno más, para que usted lo pueda absolver. Buenos días, dice, aunque abro y entran más. Buen día, dice, en cambio, el invitado, claro que vemos las cosas y muy bien, el narcocorreísmo, panas de la delincuencia, los negocios eran a nivel, bueno, fuerte ya, está fuerte. Doctor, solo que hay un asunto que vamos a analizar. Decíamos de mañana, cómo fue el proceso que hizo Bukele. Primero pacificó al país, lo encontró convulsionado, violento hasta más no poder. Entonces él enfrentó a las pandillas en su país, las enfrentó en el discurso de posesión de antes de ayer dice, antes de ayer fue la posesión, no sé, antes de ayer dice que ahora sí que hemos pacificado el país, ahora sí vamos hablando de economía, y por eso es que él propone, no es que propone, lo va a hacer, va a reducir de 240 municipios, va a quedar como 40 y piquito municipios. ¿Qué le parece a usted? O sea, es lo mismo, entiendo, que hace Noboa. Noboa en 6 meses, no hay un solo día que no decomisa, que no incauta, que no captura. Que no captura cabecillas. Drogas, que no... claro, un sumergible, por ejemplo, no capturaron a nadie, ninguna persona, porque huyeron, pero les encontraron laboratorios cerca. Entonces me daba la impresión que él está haciendo exactamente lo que hizo Bukele, ¿no? O sea, enfrentando a la violencia y luego, pues, una vez que lo pacifique, pues se entiende que alguien podrá invertir en este país, algo así. O sea, no creo que sea descabellado tampoco lo que o sea, el discurso aguanta todo, doctor. Yo ahí le comento una cosa, mire, el tema es cuántas bandas se han desarticulado hasta ahorita, solo con ese indicador, ¿cuántas? Ya van 6 meses. La banda de Chuquiribamba está bien. No está desarticulada. Esa toca lindísimo y hace llorar, sobre todo cuando toca la cuchara de palo. Por sus frutos les conoceremos, doctor. Eso no podemos saber, no sé. No hay. En todo caso, mire, si quiere, sigámosle dando hasta que termine un año más. Bueno, pero la droga sí les quita. El beneficio de la droga. Todos los días les quita droga. Todos los días. Y extrañamente nunca se sabe cuál es el dueño.
Démosle el beneficio a la duda. Y para no salirnos del tema, yo le quería dar unos datos de combustibles. Ya de los combustibles. Vamos ahí. O sea, primero precios y luego un poquito de los costos. Ya. Un poco para que la ciudadanía tenga... Yo le ruego a la persona que llamó al teléfono, ya el tiempo se nos ha ido, le ofrezco 1.000.000 de disculpas, así porque solo el doctor remata el razonamiento y nos despedimos. A ver, sin subsidio, ahora que ya se quite el subsidio, la extra costaría $3.04. La extra. Sí, y la eco 3.26, $3.26. ¿Cómo la repita, por favor, el valor? La extra 3.04 y la eco 3.26. Ya, un poquito más siempre la eco, ¿no? Sí. Entiendo que la extra ya tiende a desaparecer también. Yo entiendo que y sí. debería desaparecer. Entiendo Yo no que sé sí. si alguien pone extra. Niveles de plomo más altos, etcétera, etcétera. Sí, pero obviamente la eco pues es mejor dentro de lo peor que tenemos, porque creo que ni la super cumple el octanaje. Creo. Usted ha dicho algo Claro. que yo creo que es cierto. Y suena Es que llegará algún día, doctor, es que son precios internacionales, que conforme sube el precio, sube el octanaje también. Claro, porque Claro. necesita... Sí, Es que además que la importamos, nadie produce una gasolina mala tampoco. le en cuento otra algo. parte. Verá, por ejemplo, antes de que empiece Lenín Moreno a poner la casa en orden, la gasolina estaba a 1.46. ¿Ya? Ahora, pero estoy hablando de la eco, 1.46. Ya una vez que le quiten el subsidio va a subir a 3.26. ¿Ya? Ya con la casa en orden, como nos dijeron que iban a poner la Ya. casa en orden, ¿se acuerda usted? Y bueno, hay un informe súper interesante que dice que el país pierde $212 millones al año por contrabando de combustible. Ese es un dato ya. De la vida real. Sí, o sea, al menos, mire, no puede ser exacto porque aquí pues no es que anden contando cuántos galones salen, pero ya hay una aproximación en base a lo que se despacha, en base a lo que llega a las distintas distribuidoras gasolineras. Ya es un estimado interesante, $212 millones, y esto sí hay que analizarlo ya con pinzas. No estoy haciendo juicios de valor, solamente estoy dando los datos. Bien, por otro lado, yo creo que es bueno hacer cuentas del negocio de combustible. Mire, yo le voy a contar unos datos. En el año 2023, el costo de producir combustibles en las refinerías locales fue de $1.424 millones. Costo, gastamos. Costos de importación, $6.823 millones. Hasta ahí todos los egresos, todos los gastos. Ahora, ingresos por exportación de combustibles, porque Ecuador también exporta algunos de los combustibles que se producen en las refinerías, 632 millones. Eso ingresa. Adicionalmente, ingresos por venta de derivados dentro del país, 7.342 millones. A los ingresos le restamos los egresos y tenemos $271 millones en contra. Si es que hubiera un subsidio, ese sería el monto del negocio del combustible. En el año 2023. En el año 2022 tuvimos en contra 661 millones, fue porque los precios de los combustibles se dispararon y tuvimos que importar más. En el año, solo para darles estos datos. Importar más a más alto. A más alto precio, claro. Pero aquí en el Ecuador lo seguíamos pagando. Al mismo precio, claro. Estoy haciendo de las cuentas. La idea era no hacer juicios de valor un poco para que la gente con los datos crudos se haga una idea. En el año 2021 tuvimos 683 millones a favor. Eso fue porque en ese año se consumió menos por el tema pandemia, básicamente. Y porque cayeron los precios, ¿se acuerda usted? Del petróleo, etcétera. En el año 2020, 280 millones a favor. Lo importante es el año 2019, que fue el año donde empezaron a abrir los precios de los combustibles. Tuvimos 152 millones de dólares a favor. Es decir, subsidio, en el 2023 hubo 271 millones de dólares, doctor. Nos dicen, hablo de combustibles, porque aparte el de gas y esto, ¿no? Estoy hablando de combustibles. Nos dicen datos que no corresponden a la realidad, o por lo menos no nos cuentan todo el paisaje. Ahora, yo entiendo que, y espero que no se agrave, doctor, porque el país necesita paz en estos momentos, pero entiendo que va a haber un problema social, porque no terminamos de entender que hay cerca de 7 millones de personas que si le suben un centavo en el pasaje ya no desayunan, doctor. Eso es lo que hay que entender. Hay 7 millones de personas que no se van a quedar quietas, que van a reclamar. Así mire, como ahorita yo digo algunas cosas y algunos se alocan y llaman así como y ofenden. hay otros que le suban Hay $1, otras $2, personas- no dejan de calentar la piscina con
con gas y no dejan También. de ir a comprar el pan en el carro y así, carros Se anuncia, de alta gama, ¿no? se anuncia, doctor, medidas de compensación. No se ha dicho de parte del gobierno todavía cuáles van a ser esas medidas de compensación. Yo creo que es bueno que en la discusión política entre todo. Es decir, nos cuenten, a ver, las medidas de compensación van a ser estas y estas para estos sectores. Porque si no es como el plan Fénix, doctor. Nadie lo ha visto, nadie sabe y al final nos terminan poniendo cualquier cosa. Yo creo que hace falta un poquito más de transparencia en la información que se está dando desde el gobierno. Yo estoy aportando aquí algunos datos y no estoy haciendo juicios de valor en los... Y en los aún que... así tiene última encuesta, 58% de popularidad del gobierno, es uno de los del gobiernos que tienen la más alta popularidad. A ver, me parece que, bueno, este rato solo le gana a Bukele, creo, ¿no? Pero este gobierno les da largo a la mayoría, a la mayoría tiene una alta popularidad, así como los impopulares, que el más impopular me parece de todos es el de, a ver, estaba en segundo lugar el de Colombia y más bien le ganaba el de Venezuela, pero uno había más, la peruana. La peruana está en el primer lugar de impopularidad. Está, por eso es que el exalcalde le dijo a doña Piedad Pineda, la Vilma, la Boluarte, le dijo. Entonces, ella está bien impopular, dice, pobre mujer, está tranquila en su casa, la de acá. Y entonces después, pero Noboa tiene una alta popularidad en el Ecuador. En elecciones lo veremos. Yo la verdad no creo mucho en esos informes y no lo creo después de que Comunicaliza, la empresa encuestadora, tuvo los resultados que tuvo en las elecciones. No creo, la verdad, porque también hay otras encuestas. Pero tenía largo, más alto el porcentaje, ha ido bajando un poco, pero... Ha caído, según estas encuestadoras, ha caído 20 puntos desde... Pero lo cual es normal también. Siempre, el ejercicio del poder siempre genera desgaste, por eso yo digo, veremos cómo llega a las elecciones. En todo caso, doctor... Porque ahí pero fíjese, la peruana es la más impopular, dicen que la respalda el alcalde de Loja, que es el único que ha ofrecido su respaldo a la Vilma Boluarte, y la de Catamayo, en cambio, al de Loja. La de Catamayo ha ofrecido su respaldo al de Loja, y el de Loja a la Vilma, y el de Calvas también a la de Catamayo. Es una belleza esos respaldos que se dan entre ellos. Yo te condecoro, tú me condecoras. Yo te felicito, tú me felicitas. Yo te respaldo, tú me respaldas. Y así, pero el hecho es que el hombre mantiene una alta popularidad todavía. Claro, hay que ver cómo evolucionan las encuestas en todo caso. Doctor, este es un tema, yo creo que va a traer mucha cola, vamos a hablar muchísimo de esto en los próximos días, porque hay sectores amplios que se van a ver perjudicados. Por el incremento de la combustible. Por el incremento de los combustibles. Pero hay gente ahorita que clama, que dice, ya, por favor, ¿hasta cuándo estamos subsidiando solo a la gente rica, los que tienen? ¿Cuándo? El diésel, como no lo topan al diésel y con el diésel se mueve todo, entonces para qué. Fíjense que ahorita en esta, cogieron este sumergible, tenían repleto de tanques de gasolina subsidiada del Ecuador para hacer la droga. Claro, yo le decía, miren, un informe, 212 millones de dólares tenemos por pérdida por contrabando de combustible. Ya. 212 millones. En realidad, quiere que le cuente algo ya. Cuéntelo. Porque yo no soy de la idea, en realidad hay dos tipos de subsidios, unos que se aplican a la producción y otros que se aplican al consumo. Normalmente son deseables los que se aplican a la producción, así como los Estados Unidos subsidian su sector agrícola y exportan a todo el mundo. Pero si es que necesitamos dinero, ¿de dónde lo tomamos? Yo le he dicho hasta la saciedad, lo hemos comentado aquí, Ecuador tiene más o menos 8.000 millones de dólares anuales de evasión tributaria. Y usted no es el que evade, yo no soy el que evade, pues porque nos están mirando con lupa. ¿Quiénes evaden? ¿Por qué no se van contra esos sectores y prefieren irse contra 7 millones de personas pobres? Lo primero. Lo segundo, doctor, entre 1.500 y 1.800 millones de dólares anuales nosotros gastamos, mire, anuales le digo, 1.500, 1.800 millones de dólares anuales gastamos en subsidios a empresas.
les damos, a empresas grandes, por favor, no se me vayan a confundir con los amigos que hacen empresa aquí en Loja. Hablo de empresas grandes, de los 250 grupos económicos más poderosos del país. Muchas de estas empresas reciben un subsidio porque se comprometieron a ir generando empleo de forma progresiva y no lo han hecho y no lo van a hacer. Y si no han cumplido con su parte del acuerdo, nosotros ¿por qué tenemos que seguirles dando el subsidio? ¿Qué es lo lógico? Romper ese acuerdo, recabar esos impuestos, pero no se quieren meter con ese sector porque los que toman decisiones pertenecen a ese sector, prefieren cargársele al pobre, a esos 7 millones de personas de los que ya hemos hablado, que viven con $90 o menos cada mes. Pero si es pobre, ¿cómo paga impuestos si no produce casi nada? Hay que tenerle cuidado a eso. No, creo que no me entendió, doctor. Se les prefiere encargar a los pobres subiéndoles el combustible. Porque si le suben el combustible a los pobres... Es que el pobre no tiene, en cambio, mucho. No me va a decir que no tiene carro, doctor, porque ya sería... No, ya sé. Si suben los combustibles, sube todo. El asunto es que no suben los combustibles, sube la gasolina, no sube el gas, no sube el diésel. ¿Cómo cree que vienen las papas de Tulcán, de Guaranda? ¿Cómo vienen o cómo se mueven los productos dentro de la provincia, entre parroquias? Usted lo conoce. Vienen carros grandes a punta de diésel. Aquí en la provincia se van a punta de diésel. Doctor, todos los carros pequeños. Ahora, hasta las camionetas son a diésel. Lo que usted está diciendo es que no hay ninguna afectación. Debe haber, por ejemplo, el taxi. Por ejemplo, el taxi, ese es el más directo. El taxi sí, pero yo no sé qué dirán ellos. Ya vamos a conversar con ellos algún rato, pero ese sí es un impacto directo, ¿no? Sí, doctor, sí va a haber ese es un impacto directo que que lo tendremos que ocupar nosotros, ¿no? Lo que pasa es que la gente sigue llamando al doctor y más bien nos despedimos. Yo le agradezco muchísimo. Gracias a usted. Muy buenos días. A usted, doctor. Vamos a la pausa.